La conversación está el superintendente de salud, Sebastián Pavlovich. ¿Cómo está, superintendente? Hola, Cecilia, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es una campanada de alerta para el sistema de ISAPRE. El sistema de ISAPRE, efectivamente, más allá de la situación de Más Vida, pensando en que otras ISAPRE, que ya no son tantas como eran antes, sino que se han ido concentrando en pocas marcas, por decirlo de alguna forma, muchas de ellas están con algún tipo de problema similar ya con algunos prestadores. Efectivamente hay señales desde el sistema de prestadores y también desde el sistema financiero en una suerte de pérdida de confianza en el futuro del sistema. Sin duda eso es indesmentible desde hace un tiempo que estas ganancias extraordinarias que algunos califican de escandalosas, digamos, son parte de un recuerdo, y efectivamente el sistema se ha ido estrechando tanto por sus propias deficiencias, tanto de funcionamiento, como también porque hay aspectos del marco regulatorio que no hemos podido resolver. Entonces, efectivamente, uno ve situaciones en el fondo vinculadas a la tarificación, a la falta de competencia del mercado, a la falta de transparencia que está generando efectivamente problemas de funcionamiento. Ahora, superintendente, ¿ustedes sabían de los problemas, de las dificultades de Más Vida desde el año pasado? ¿No es un poco tardía esta intervención parcial que ustedes están haciendo? No, lo que ocurre es que nosotros empezamos a desarrollar una fiscalización especial sobre Más Vida desde fines del año 2015. Justamente porque había antecedentes que llamaban la atención, había ciertas líneas de sus Pero parece que esa fiscalización no fue muy efectiva. No, lo que pasa es que en el fondo, en la medida que cumplieran con sus indicadores legales, la ley, en el fondo, de alguna manera les reserva, digamos, al agente privado organizar su negocio internamente. Nosotros, en el fondo, esa fiscalización fue crecientemente aumentando los niveles de exigencia en términos de transparencia, de pedida de informes sobre sus estados financieros, instrucciones para corregir balances, solicitud de los informes complementarios de auditores externos, la exigencia de un plan de ajuste, de un plan de normalización financiera. Pero ¿cómo la ISAPRE pudo maquillar esos estados financieros? Bueno, lo que pasa es que ahí hay un aspecto que ha surgido en fecha reciente. Nosotros a mediados del año pasado se le hicieron observaciones a sus balances y se les pidió efectivamente un informe complementario de auditores externos. Y en septiembre del año pasado la auditora externa le informó a la ISAPRE que revisado estas observaciones de la superintendencia, en términos reales no podía confiar ni certificar lo que había certificado, es decir, los balances del año 2015. Esa información con que contaba Más Vida en septiembre del año pasado recién fue comunicada a la superintendencia hace 2 días como hecho relevante, junto con decir que además no tienen los balances del año 2016, que no pueden entregarlos en el plazo que está establecido, que era el 28 de febrero de este año. Entonces, ¿eso obliga una acción adicional por parte de la superintendencia? Ya iniciamos procedimientos sancionatorios por eso, digamos, pero sin duda... ¿A quiénes van a sancionar si se declaran prácticamente claro, en quiebra o bueno, la venden? ¿Quién se hace responsable? Hay garantías, digamos, todavía la ISAPRE sigue existiendo. Ahora, la principal sanción puede terminar en la cancelación del registro. Ahora, efectivamente... ¿Qué es la cancelación del registro? Que se acaba la ISAPRE como tal, digamos. Esa es la sanción más grave que podríamos llegar a aplicar. Cambia de nombre. No, pero en este caso, digamos, efectivamente podríamos sancionar efectivamente ese tipo de conducta, y esa es la sanción más grave establecida. Pero ahora, es algo que podría terminar en la justicia también. Ahora, adicionalmente, justamente, aquí puede haber y se puede configurar un delito que está establecido en la ley, que es justamente la omisión o falsamiento de la información entregada a la superintendencia, y que justamente es lo que está investigando el fiscal Gajardo, al cual nosotros ayer le hemos enviado todos los antecedentes solicitados, y que además estamos evaluando cómo de alguna manera, a partir de estos nuevos antecedentes que surgieron esta semana, que no los conocíamos la semana pasada, cómo se adiciona a los antecedentes que ya hemos entregado. Estamos conversando con Sebastián Pavlovich, superintendente de salud, en una nueva mañana en Cooperativa. Superintendente, los pacientes, yo prefiero decirle paciente que cliente, como dicen muchas veces las ISAPRES. O padeciente, como dicen en bioética. También. Los pacientes que están afiliados a Más Vida dicen: yo no puedo creer que la forma que tienen para protegerme a mí sea dejarme amarrado a un ISAPRE que se está muriendo y no permitirme salir y poder irme a otra de las ISAPRES. ¿Por qué se toma esta medida para explicarle a la audiencia? Bueno, como comentamos, ya a esta altura no es un misterio que los indicadores financieros de la ISAPRE se fueron deteriorando de manera importante, y en los últimos 2 meses, junto a ese deterioro, además se ha generado todo un revuelo, una inestabilidad, con 2 negociaciones fallidas, con mucha inquietud por parte de los prestadores y con una creciente desafiliación.
Y efectivamente, con estos antecedentes adicionales que surgen esta semana, lo que vemos es que se está generando un escenario de tormenta perfecta, en que si bien la ISAPRE hasta hace 2 meses, pese a que tenía problemas financieros, si tomaba las decisiones correctas en el momento oportuno, se incorporaba un socio estratégico, se capitalizaba, podía salir adelante sin mayores problemas. Se estaba generando un escenario de imposibilidad de que cualquier decisión, por correcta que fuera inoportuna en términos de llegar muy tarde. Entonces, yo sé que efectivamente es una decisión que es muy intrusiva en relación con un derecho que las personas estiman y que efectivamente es fundamental. Y por lo tanto, por eso es temporal, por un mes. Pero además, en el fondo, tiene que ver con que es la herramienta que hoy día nos da la ley para tratar de evitar que la ley del sálvese quien pueda contribuya a que no haya ninguna solución para esta situación de crisis. Vamos a ir a comerciales, superintendente, y seguimos conversando sobre este tema con el superintendente de salud, Sebastián Pavlovich. Si tu hijo en el colegio pierde todo, absolutamente todo, no te pierdas esta oportunidad. Presenta tu boleta sobre 10,000 pesos y más 990 pesos, llévate un set de etiquetas para marcar los útiles y uniformes escolares de tu hijo. Más información en molvivo.cl. Mols Vivo. Ven, disfruta, vive. En 1903, los hermanos Wright volaron a 12 metros de altura. En 1960, Joseph Kittinger llegó a los 31.000 metros en un globo aerostático. En 1964, el avión Mikoyan voló 37.500 metros. Los límites están para superarlos. Admisión 2017 Posgrado Santo Tomás, para profesionales sin límites. Infórmate de nuestros programas a nivel nacional en posgradoust.cl o en nuestras sedes a lo largo del país. Universidad Santo Tomás, acreditada. El día en que tu corazón abre las calles para que kilómetros de aplausos te acompañen en cada esquina. La mañana en que Santiago cobra vida y goza con el paso de 30,000 runners que cruzan la meta junto a toda una ciudad. Domingo 2 de abril, Entel Maratón de Santiago 2017. Inscríbete ahora en maratondesantiago.com. Entel Maratón de Santiago. ¡Vamos todos! Auspician Entel, Adidas, Gatorade, Salcobran, Carosi, TVN, Air France, Mitsubishi, La Tercera, RAN Chile, Adimar y Radio Cooperativa. Este sábado en Cooperativa, los temas de educación que queremos escuchar están de vuelta en Agenda Calidad, un espacio para mejorar la educación. Experiencias, trabajo colaborativo, orientación, buenas prácticas. Agenda Calidad en Cooperativa, desde este sábado a las 10:30 de la mañana. Nueva temporada junto a Verónica Franco. Invita Agencia de Calidad de la Educación. Parque del Recuerdo te invita a disfrutar de una experiencia única junto a la orquesta de Cateura. Sé parte del 4º concierto en el parque, donde los sueños se unen para convertirse en legado. Te esperamos en Parque del Recuerdo Cordillera, este sábado 11 de marzo a las 19:30 horas. Obtén tu entrada gratuita en parquedelrecuerdo.cl. Parque del Recuerdo. Disfrutar la vida es tu mejor legado. ¿Qué hubo pues? Bienvenidos a mi espacio. Bienvenidos a cocinar lo que nos gusta. Bienvenidos a escuchar la música que quiero. Bienvenidos a mi hogar. Si estás buscando una vivienda, el arriendo es una opción. Infórmate sobre los requisitos para postular al subsidio de arriendo y podrás abrir las puertas de tu nuevo hogar. En Minbu abrimos las puertas a mejores oportunidades. Infórmate en minbu.cl o en el Serviu de tu región. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Fiesta 80 y 90 en Hotel W. Las vacaciones terminan y la fiesta recién comienza. Show en vivo de la banda The Ritual Band. Teloneros oficiales de Casey and the Sunshine Band. No te pierdas una fiesta 5 estrellas con los mejores videos y la mejor música de los 80 y 90 en Hotel W. Viernes 3 de marzo. Compra tus entradas con 30% de descuento en Casas Club o en www.clubdelectores.cl/fiestas W. Si pagas con tu tarjeta Club de Lectores American Express, obtén 50% de descuento en Casas Club. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. La Colombiana. El amor llegó al barrio. Nueva teleserie, 20 horas. Pronto, solo por TVN. Despacito.
despacito. Las grandes figuras de la música española llegan a Chile. 23 de septiembre, Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Miguel Ríos y Víctor Manuel, celebrando los 20 años de El gusto es nuestro. Y el 24 y 25 de octubre, Joaquín Sabina, presentando Lo niego todo. Inscríbete en la Comunidad de las Artes y compra entradas para ambos conciertos con 40% de descuento hasta el 15 de marzo. Solo en Avenida Providencia 1266. Una oportunidad que no puedes dejar pasar. Cooperativa. Auspicia la cultura. UDLA, líder en carreras vespertinas. Matricúlate hoy en el programa Executive de Universidad de las Américas, con clases 3 veces a la semana para compatibilizar estudios, familia y trabajo. Además, contamos con becas especialmente diseñadas para el adulto que trabaja y arancel protegido en caso de cesantía. Más información en udla.cl o llama al 800-242-800. UDLA, Universidad Acreditada. 25 grados. 25 grados en Santiago. Cooperativa. 28 minutos para la 1. 28 minutos para la 1. Cecilia Robaretti, Sebastián Esnaola. Una nueva mañana en Cooperativa. Y estamos con el superintendente de salud, Sebastián Pavlovich, a propósito de lo que sucede, la situación del ISAPRE Más Vida, pero también nos aprovechamos de hablar un poquito del sistema en general. ¿Por qué le pasó esto a la ISAPRE Más Vida? No sé, ¿eso significa que tenemos que tener ya dudas o miedo de, en general, que el sistema de ISAPRES pueda entrar en situaciones de riesgo? A ver, primero hay que distinguir las situaciones. Por un lado, y ya lo planteamos al comienzo, digamos, hay aspectos del marco regulatorio que están pendientes de resolución desde hace años, y efectivamente eso tiene que lo tenemos que enfrentar en algún momento. Lo segundo, que todo el sistema hoy día en algún sentido está en duda o en tela de juicio, o ha perdido cierta confianza del sistema financiero, de los prestadores. Y hay varias que están al límite. En el fondo, por ejemplo, el sistema financiero en algún sentido le ha ido cortando la renovación de boletas de garantía, incluso otras ISAPRES, y eso también es una luz de alerta. Pero no vamos a liberar de responsabilidad a quienes son los responsables de esto, que son los ejecutivos de Más Vida. O sea, eso tiene que ver con la política comercial que ellos desarrollaron, que no tiene que ver solo, por ejemplo, con alza de precios cero, digamos. Que claro, que eso es una estrategia que ellos mantuvieron mucho tiempo, que era muy bien valorada. Esta es la única ISAPRE que no sube los precios. Sin duda, y que en el fondo, pero para que esa estrategia comercial fuera sostenible en el tiempo, tenían que generar un esquema de contención de costos muy fuerte, de eficiencias muy importantes. Y a priori, en teoría, uno puede decir, para eso es mejor que desarrollen una red de clínicas, con lo cual desarrollen esquemas de pago que sean eficientes, hacer contención de costos, etcétera. Y desarrollaron la red de clínicas, pero no lo hicieron eficientemente y además no tuvieron en cuenta de que los retornos son lentos, que hay todo un proceso de consolidación de esas instituciones, y en la práctica eso significó, digamos, ocupar el capital de trabajo de la ISAPRE, desarrollar esta red, pero no generar las sinergias adecuadas. Y eso finalmente es lo que terminó siendo, además, una empresa sin control, que creció exponencialmente en 5 años y que después no desarrolló o no fortaleció sus controles internos y su capacidad para profesionalizar su gestión. Ahora, pero esto podríamos decir entonces son unos inoperantes, lo hicieron mal, no sabían administrar, o hay también alguien que, ¿sabes qué? Me meto plata al bolsillo. No podemos descartar eso, obviamente, porque así como se nos ha revelado esta semana, los informes contables o sea, de hecho los del año pasado no están, y los del año 2015 no son confiables o están de alguna manera invalidados por el auditor externo, por lo tanto... En el fondo no están. Básicamente, entonces, evidentemente que en esa opacidad... puede haber habido espacio para malas prácticas, y es lo que también esperamos que se despeje, o por lo menos una de las listas que se despeje a través de la Fiscalía, que es si efectivamente, como parece ser, al menos en términos de omisión de información en la autoridad, quizás también hubo entrega de información manifiestamente o voluntariamente, digamos, alterada. Me quedo dando vuelta la situación de salud del sistema, y cuando mencionaba Sebastián recién que claro, que le han ido cerrando el sistema, han ido cerrando un poco la llave, las ISAPRE, y más allá de que sea un tema, lo de Más Vida sea de responsabilidad de ellos, ¿las otras ISAPRE están sanas? ¿No corre riesgo de que se vaya a más vidizar, por decir de alguna forma, el sistema en general?
No en lo inmediato, pero efectivamente nosotros estamos poniendo ojo justamente a situaciones que tienen que ver justamente con sus flujos, con la relación con prestadores y también y fundamentalmente con las relaciones, valga la redundancia, que pueden tener con sus empresas relacionadas. Hoy día la normativa vigente indica que un ejecutivo de un ISAPRE no puede ser al mismo tiempo ejecutivo de un prestador de salud. Pero vemos que aguas arriba finalmente igual se encuentran y claramente hoy día aparece insuficiente esa normativa para efectos de impedir que haya este tipo de conflictos, digamos que se cambien un sombrero de un momento para otro, justamente porque lo que corresponde a los ejecutivos de ISAPRE es proteger ya no solo los intereses de los accionistas o de los dueños, sino fundamentalmente de los usuarios que han confiado su salud en ese ISAPRE. A ver, respecto a esto de la intervención parcial de la superintendencia en Más Vida, no se puede, es como un corralito le han llamado, ¿no es cierto? Ni ingresar ni salir, y eso genera también una cierta molestia en los usuarios. ¿Por qué me impiden si yo me quiero ir ya? Porque no quiero, porque puede quebrar este ISAPRE, me quiero ir ya. Entonces, tal vez interesante explicar por qué. Sí, bueno, esto tiene que ver con la situación general de deterioro y además de las últimas 8 semanas que han generado una incertidumbre muy grande que al mismo tiempo han generado que mucha gente se vaya del ISAPRE, exponiéndose, la mayoría de ellos, a obtener contratos que no están en las mismas condiciones o no son realmente los mismos contratos que tenían hoy día en el ISAPRE, y exponiendo sobre todo a los usuarios que están cautivos, es decir, aquellos que tienen alguna enfermedad preexistente, un hijo con una enfermedad o que ellos mismos padecen una enfermedad que hoy día les impediría acceder bajo las reglas generales en otra ISAPRE. Entonces, finalmente, esa libertad que se restringe, en el fondo hay que tener en cuenta que hay un porcentaje importante de esa cartera, quizás hasta el altura el 40% de ellas, que no gozan de esa libertad hoy día para cambiarse. Y por lo tanto, la decisión tomada por la superintendencia tiene que ver con evaluar el riesgo general de toda la cartera afiliada, y decir, ¿sabe qué? Si aquí dejamos que impere la ley del sálvese quien pueda, esto no tiene ninguna solución. Pero el hecho también de tener a toda esta gente ahí es para que sea más atractivo para el que va a comprar la cartera de cliente, porque si no, ¿quién se va a interesar en una ISAPRE cuya cartera de cliente ya es chiquitita? Bueno, porque todos se fueron. Y con todos preexistentes, o sea, todos caros, por decirlo de alguna forma. Justamente, digamos, para poder ocupar los caminos legales que están definidos para este tipo de situaciones, que justamente permiten la transferencia de cartera o en último caso la licitación pública de la cartera, justamente es más fácil que esos caminos tengan éxito con una cartera que sea más equilibrada. Y eso es relevante destacar nosotros, y entendemos además que esta situación de incertidumbre o de impedir desafiliarse tiene que tener un tiempo acotado. Nosotros entendemos que es una medida muy intrusiva. Lo sabemos, y efectivamente es algo que la ley nos faculta justamente para proteger a todos en su conjunto. ¿Cuál es la gracia, si se quiere, de esto? Es que si las personas se van por sí mismas, tienen que hacer declaración de salud, se exponen a omitir alguna preexistencia y después sufrir las consecuencias por ello, a planes que son de inferior calidad que los que hoy día tienen. Y la gracia de, por ejemplo, de la transferencia de cartera, ya sea a una ISAPRE o asignada a distintas ISAPRE, es que en esa asignación, las ISAPRES que reciben tienen que respetar los contratos con los mismos precios, con las mismas prestaciones, con las mismas redes preferentes, y las personas se traspasan en el fondo con sus excesos, con sus excedentes, garantizando de alguna manera lo más elemental que tiene que ver con los derechos que tienen las personas adquiridos por sus contratos y garantizados por la ley. Y ahora, ¿es posible mantener los precios? Hablábamos recién con Eduardo Sánchez, el vocero de Nexus, que quiere hacerse de la cartera de Más Vida, solamente de la cartera, y ellos lanzarse con una nueva ISAPRE o una ISAPRE más pequeña, en el fondo expandirla, que es lo que nos explicaba. Y él decía, nosotros queremos comprometernos a mantener los precios. De acuerdo con ustedes, a la información que ustedes manejan, ¿es posible que se puedan mantener propiamente tal los precios de estos planes? A ver, efectivamente, cuando se usa este mantra de que los costos en salud suben, sí, efectivamente, los costos en salud suben, en términos generales, digamos. Ahora, no suben de un año para otro, y además, en el fondo, lo que nosotros hemos visto, los análisis que hemos hecho, es que no es tanto que los precios suban, sino que además la tasa de uso, la frecuencia del uso de las prestaciones aumenta mucho, y por lo tanto ahí es clave desarrollar que la ISAPRE desarrolle mecanismos en el fondo para contener este incentivo a la demanda que muchas veces existe. Y por lo tanto es un mantra que no basta simplemente a decir aquí la única manera para garantizar la estabilidad del sistema es que los precios suban indefinidamente. O sea, hay que buscar mecanismos que en sí mismos, si bien pueden reconocer que hoy día los chilenos estamos gastando más en salud que hace 20 años, se desarrollen estrategias justamente, digamos, para que te hagan lo que corresponde y no más de lo que corresponde. Ahora, para que eso no presione el alza de precios.
La superintendencia, como decíamos en esta intervención parcial, hay funcionarios de ustedes que se van a instalar en las oficinas de la ISAPRE para cautelar el respeto a los afiliados, la continuidad de las atenciones, pero ¿a dónde van a estar presentes concretamente? Sí, ya están en las oficinas centrales de Más Vida un equipo de la Superintendencia de ¿Solo Salud. en las oficinas centrales? Sí, y estamos también fiscalizando el funcionamiento de las oficinas, de las sucursales. A eso me refería. No, justamente, ahora lo que pasa es que para garantizar la continuidad de atención también es crítico ver para dónde están yendo los flujos de dinero en la ISAPRE, justamente porque este cierre de la cartera durante un mes tiene necesariamente que ir aparejado de la obligación de los prestadores de continuar de garantizar de alguna manera la continuidad de la atención de salud, porque sin duda, digamos, estaríamos en el peor de los mundos si las personas no se pueden salir, pero además van a atender si no son atendidas. Entonces, toda esa situación de incertidumbre que ha afectado a los prestadores hay que buscar despejarla, y justamente nosotros hoy día la instrucción que tienen los equipos que están en la casa matriz de Más Vida y también a sucursales es garantizar que a las personas se le paguen sus subsidios, que se le den sus reembolsos como corresponde, que se le pague a los prestadores en primer lugar, justamente para que de alguna manera vayan recuperando un poco la confianza de que pueden atender a los usuarios Más Vida sin riesgo financiero para ellos también. Ahora, esto suena muy bien, el papel aguanta todo, como se dice, pero de ahí a la práctica puede haber usuarias de esta ISAPRE que pueden enfrentarse a una situación, no sé, que no le reciben el bono, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué deben hacer? ¿Qué les diría Sí, bueno, usted? Ya están presentando reclamos en la superintendencia. Nosotros estamos priorizando lo que tiene que ver con el funcionamiento de los convenios preferentes, que es clave. Y en relación con la libre elección, hay un problema, porque en el fondo los bonos de libre elección, los médicos no están obligados a recibirles, tienen que ver básicamente con la confianza. Y ahí es un proceso un poquito más complejo, que es recuperar esa confianza. O sea, que atiéndalo igual porque vamos a proceder. ¿Pero qué le diría al usuario, Que presente reclamo a la ISAPRE, y que presente eventualmente reclamo a la superintendencia, y nosotros en el fondo hoy día estamos buscando justamente trabajar para recuperar esa confianza de los prestadores. O sea, estamos aprobando todas las transacciones, privilegiando el pago de los prestadores para que efectivamente haya continuidad en la atención de salud y no se entorpezca el acceso a salud de los beneficiarios de Más Vida. Pero supongamos el caso de una persona que se está haciendo un tratamiento de quimioterapia con un prestador, y ese prestador ya no quiere seguir haciéndolo porque le perdió la confianza a este ISAPRE y va a quejarse. ¿Cuánto tiempo le va a pasar para que le solucionen el problema? Nosotros estamos tomando contacto con todos los prestadores, estamos haciendo un barrido a nivel nacional donde están los problemas, justamente para ver qué garantías necesitan ellos justamente para efectos de que no se entorpezca la atención de salud. ¿Y por qué ustedes tienen que de alguna manera subvencionar o hacerse cargo de los problemas de un sistema privado? ¿Por qué el Estado tiene que generar estos recursos y todo lo demás para algo que es un negocio particular? Bueno, porque hay 560.000 personas que han confiado su salud a esta ISAPRE y esta ISAPRE les ha fallado. No digo, pero en general en el sistema, digo, eso si hay un cambio, una nueva ley de ISAPRE, no sé, bueno, sin duda, de esta actual crisis hay muchas lecciones que sacar en términos de facultades de la superintendencia, de marco regulatorio, de mayor transparencia, de mayores controles, de responsabilidad, por ejemplo, de los auditores externos. Porque, por ejemplo, si en septiembre del año pasado, cuando envían esta carta a Más Vida, nos hubieran enviado esa misma carta a nosotros, cuestión a la que no estaban obligados, claramente hay cosas que podríamos haber hecho distintas. ¿Y no le queda la sensación, superintendente, después de esta historia, a propósito de las lecciones aprendidas, que la superintendencia tiene pocas garras y pocos dientes? Bueno, siempre los organismos fiscalizadores nos gustaría tener más facultades y más recursos para desarrollar nuestras funciones. Nosotros tenemos un equipo pequeño en materia de controles financieros, muy bueno, pero efectivamente atendía el enorme flujo de información y el hecho de que viene la información y de alguna manera, lo que le pasa, por ejemplo, a cualquier directorio, hace de alguna manera fe, si vienen estados financieros auditados, de que eso está razonablemente en orden. Y si además no se nos comunica que el auditor externo, cuya función justamente es certificar esos resultados, le quita su firma a ese informe y nunca se avisa, obviamente se hace mucho más difícil poder ejercer las facultades con las que estamos revestidos. Estamos conversando con el superintendente de salud, Sebastián Pavlovich. ¿Qué explicación tiene usted por qué no ha entrado este proyecto de reforma a la ley de ISAPRE? Algunos dicen eso es porque Hacienda se opuso, porque resulta que se quería crear así como un super seguro inmenso de salud estatal, así un super FONASA, y eso era inviable económicamente, u otras razones. ¿Qué pasa?
¿Y qué podemos esperar de aquello? ¿Se paró eso? Bueno, sí, lamentablemente, efectivamente, las discusiones en relación con la reforma del sistema se van tornando complejas. Parecen como, bueno, parece, si están tan claros el diagnóstico y el problema, por lo tanto, el tratamiento, digamos, para resolver ese problema debería ser igualmente sencillo y llegar a acuerdos. Y nosotros pensábamos que había un espacio, digamos, de cierto acuerdo técnico-político a partir de la comisión de expertos convocada por la presidenta Bachelet, y trabajamos en esa línea desde la Superintendencia de Salud, haciendo todos los análisis y aportes técnicos para eso. Ahora, efectivamente, hay aspectos de la actual crisis que en su momento no se previeron, en el sentido de que nuestro principal foco tenía que ver con la cautividad, con las preexistencias, con la falta de transparencia en la tarificación, aspectos vinculados, digamos, a la integración vertical, pero tanto los temas financieros estaban un poco omitidos, y sin duda hay algo que aprender de eso, digamos. También hay que revisar ese marco regulatorio. Y obviamente que por razones, digamos, de agenda política, digamos, y dificultad justamente para llegar al acuerdo, porque en materia de salud uno puede decir, bueno, podemos estar de acuerdo en que hay que terminar con la cautividad y con las preexistencias. Bueno, para eso se necesita la creación de un fondo de compensación de riesgo. Para tener un fondo de compensación de riesgo se necesita un plan común. Para tener un plan común necesitamos tener un mecanismo de reajuste transparente de su estimación de costo. Para tener ese mecanismo tenemos que verificar, digamos, cuál va a ser el rol de la autoridad. Y ahí se empiezan a concatenar las distintas soluciones, y obviamente ahí se empieza un poco a dificultar que esos acuerdos técnicos, digamos, tengan la viabilidad suficiente. Nosotros creemos que efectivamente es importante que se retome la discusión. Varios parlamentarios lo han planteado. Y sin duda es una situación que está pendiente y que hoy día efectivamente en algún sentido tenemos que abordar. Pero como tú lo cuentes, como tú lo explicas acá, da la sensación de que es un zapato chino del que es muy difícil salir, que es muy difícil que se pueda hacer una reforma importante a la ley de ISAPRE. Bueno, todas las reformas de los sistemas de salud son complejas, incluso la que creó el SNS en el año 52, de la cual estamos tan orgullosos como país, se demoró casi 10 años en cristalizar. Pregúntenle lo que significaba en Estados Unidos la reforma del sistema de salud, o lo que fue en su momento en Chile la creación del Plan Auge. O sea, efectivamente las reformas de salud son siempre muy complejas y en términos políticos muy, muy difíciles de avanzar, pero efectivamente por su urgencia surgen, y la necesidad va a estar evidentemente planteada para el próximo gobierno. Para el próximo gobierno, porque ahora ya no hay tiempo, de hecho, pero en un momento se habló y se tenía bastante esperanza que este proyecto de ley de reforma a la ley de ISAPRE iba a ser una realidad. Ya en el gobierno anterior hubo iniciativas en ese sentido, ¿no? Ahora, la solución no es fácil, evidentemente, pero también la realidad no es fácil. Y cada vez más las personas que están en ISAPRE se pueden sentir tratadas como clientes, como a veces estafadas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, ¿cómo se hace cargo el Estado de todo eso? No, sin duda es lamentable que los beneficiarios de ISAPRE Más Vida se hayan visto expuestos a estos niveles de especulación en torno a la entrada de un socio estratégico, que entra, que no entra, digamos, quién da más, quién da menos. Y adicionalmente lo que pasó en las últimas semanas, cuando incluso veíamos que agentes de venta de otros ISAPRE se metían adentro de las sucursales de Más Vida, digamos, a levantar clientes, a firmar contratos en la calle. Ese nivel de especulación las personas no se lo merecen, efectivamente no corresponde, y sin duda es algo de lo cual hacerse cargo. O sea, efectivamente, la rabia es perfectamente legítima, la que están sintiendo los usuarios, digamos, porque efectivamente ellos de buena fe confiaron su salud en la ISAPRE, de buena fe están pagando mensualmente su cotización y ven que efectivamente, en vez de asegurárseles la atención de salud que ellos tienen contratada, en la práctica, digamos, lo que se ha hecho es jugar con sus expectativas. Yo tengo una duda respecto a la integración vertical. ¿A qué tiene derecho la ISAPRE? ¿A ser dueña de la clínica, a ser dueña de los centros médicos, del centro de los exámenes, médico, de todo? Finalmente es como un monopolio que ejercen. Sí, a ver, en estricto rigor terminan siendo los prestadores preferenciales de esas mismas ISAPRE. ISAPRE. En estricto rigor, la ISAPRE, lo que está establecido en la ley es que no puede administrar prestadores. Y a partir de eso no puede tener intervención en la administración o ser dueña de prestadores. Ahora, pero eso, aguas arriba, a través de holding, en la práctica eso se enerva, digamos, eso se sortea de una manera relativamente sencilla. Ahora, lo que ocurre con la integración vertical es que en términos teóricos, cuando tú tienes un escenario de estrechez financiera, digamos, de necesidad de contener costos, la vinculación entre prestadores y seguros no es necesariamente más mala. Es decir, en el fondo se disminuyen costos de transacción, se aprovechan economías de escala. Teóricamente debería funcionar. Ahora, pero ganan por todas partes. Teóricamente debería funcionar.
en Chile no funciona, básicamente porque falta transparencia, porque falta regulación y porque efectivamente en la práctica en qué se traduce es que están haciendo negocio tanto a nivel de ISAPRE como a nivel de prestadores. Claro. Ganan por todos lados. Y en el fondo todas las ganancias de eficiencia, en vez de traspasarse al consumidor, al cliente, al usuario, esas ganancias de eficiencia quedan finalmente o en la ISAPRE o a nivel de prestador. Ahora, yo pensando en no solamente en los afiliados de Más Vida, que bueno, se presume que con Nexus o con otro inversionista podrían encontrar una solución, si es que se plantea como lo dijo el señor Sánchez recién acá, pero si uno es usuario de otra ISAPRE y va a una clínica y lleva el bono y le dicen no sabe que yo ya no recibo este bono, ya es una señal de alerta, implica que tiene que empezar a mirar para el lado, por decirlo un buen chileno, ¿no? No, lo que pasa es que los prestadores no están obligados efectivamente a recibir bonos, salvo que haya algún convenio que los obligue. No, pero que ya ha pasado con algunas ISAPRES que han mandado cartas diciendo se acabó el convenio con X clínica, se acabó el convenio con X centro médico, y ahí la gente al tiro se preocupa y dice, bueno, y habitualmente los centros médicos te lo explicitan, la ISAPRE no ha cumplido con los pagos. Lo que ocurre ahí hay una tensión que en el fondo no se ha manejado bien, pero que es esperable, en el sentido de que solo de un tiempo a esta parte las ISAPRES se pusieron al otro lado de la mesa de los prestadores. ¿Cuál es el aporte que significa un seguro, público o privado? Evitar que tú, yo o cualquiera de nosotros vaya enfermo a negociar un precio por su atención de salud ante un prestador. No tenemos ninguna posibilidad de negociación. ¿Cuál es el rol del seguro? Llegar donde el prestador de salud y decir, yo represento a 500.000, a 600.000, a 1 millón de personas y usted me tiene que poner los precios por las prestaciones más convenientes. Entonces representar, pero cuando prestador y seguro están al mismo lado de la mesa, obviamente que no se da ese incentivo, y justamente estas tensiones del último tiempo tienen que ver también con eso, con que los seguros, presionados por los tribunales por el tema de la judicialización, están efectivamente diciendo, sabes que tenemos que hacer contención de costos. Por lo tanto, separémonos un poquito y usted me baja los precios, usted no me incentiva la demanda, etcétera. En una frase, para terminar, ¿usted desearía que se concrete la operación de Nexus? No, no me corresponde a mí pretender dar esperanzas al respecto. A mí me parece que hay que buscar todas las soluciones. Nada de lo que pase en ese sentido va a inhibir los pasos que nosotros tenemos que tomar de acuerdo a lo que establece la ley y los elementos de juicio que tengamos para decidir. El superintendente de salud, Sebastián Pavlovich, ha estado en esta edición de Una Nueva Mañana en Cooperativa. Gracias por venir a vernos. Vale, encantado. Que le vaya muy bien. Ya vienen las noticias del diario de Cooperativa y nosotros nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 9 en el primer café, a las 10 con Una Nueva Mañana en Cooperativa con Sebastián Esnaola. Chau, Sebastián. Chau, que estés bien, Cecilia. Una nueva